Hoy es el 4 de enero del año 2021. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 22 y del 4 al 6. Queridos hermanos, recibiremos de Él lo que pidamos porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandato, que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y Dios con Él. Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 2, te daré en herencia las naciones. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa, y a los que vivían en sombras de muerte les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Su fama se difundió por toda Siria, de modo que le traían todos los que estaban enfermos y padecían diferentes achaques, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba. Le seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos para que sea el Espíritu Santo quien a través de la palabra de Dios hable a cada una de nuestras vidas, que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, para que la palabra de Dios sea luz en el diario caminar nuestro y sea lámpara en nuestro camino y nos guíe. Te ponemos, Señor, en tus manos este video para que seas tú el que hables con tu palabra a través del Espíritu Santo a quienes lo escuchen. Amén. En la primera lectura está la primera carta del apóstol San Juan, donde nos habla de algo que es absolutamente fundamental en nuestra vida. Y es que nosotros debemos cumplir los mandatos que Dios ha establecido. Desobedecer esos mandatos nos lleva a nosotros a la ruina, nos lleva a nosotros a la desobediencia, nos lleva a nosotros a la enfermedad, a sufrir muchísimas cosas como las que vemos en el mundo actual. El mundo actual padece de enfermedad, padece de homicidios, de secuestros, de muertes, de ruinas, de muchas cosas, porque no conocemos a Dios y porque no conocemos su palabra, y porque por si no la conocemos, pues tampoco la obedecemos. Y por esa razón es fundamental en la vida de las personas obedecer los mandatos de Dios, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Él, en su infinito amor y en su infinita sabiduría, nos conoce, porque somos creación suya. Y como somos creación suya, entonces Él sabe qué es lo más conveniente para nuestras vidas. Y por esa razón es que es muy importante que nosotros cumplamos los mandamientos. Y entonces empieza el apóstol San Juan diciendo
Queridos hermanos, recibiremos de Él lo que pidamos, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Recibiremos de Él lo que le pidamos. En este nuevo año, vamos en el cuarto día del año 2021, al comienzo de año nosotros normalmente hacemos muchos compromisos, nos hacemos muchos propósitos, muchos planes, hacemos propósitos de cambio, de enmienda, por decir algo, nos comprometemos a hacer más ejercicio, a comer menos, nos comprometemos a hacer muchos cambios que sabemos que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero bien se pasa el mes de enero y ya se nos olvidaron esos propósitos, ya se nos olvidaron esos planes que hacíamos. Y por esa razón entonces en este momento es muy importante lo que nosotros le pidamos a Dios. Por eso, pero también tenemos que saber qué le vamos a pedir y qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Porque dice, recibiremos de Él, de Dios, lo que pidamos, pero hay algo que es muy importante y es que estamos sujetos, dice, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Entonces, para nosotros tener esa sabiduría de qué es lo que nosotros realmente le queremos pedir a Dios en nuestra vida, qué es lo que nosotros queremos pedir para nuestra familia, qué es lo que queremos pedir para nuestro país y para el mundo entero, tenemos que saber qué es lo que le agrada a Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo que le agrada a Dios? A través de su palabra. Porque Dios a través de su palabra es como nos muestra para qué creó Él el mundo, para qué creó a los seres humanos. Cada ser humano ha nacido con un propósito específico desde el momento en que Dios nos concibió en el vientre de nuestra madre. Pero como no lo sabemos, como no lo conocemos, entonces por eso es que andamos por la vida y por el mundo sin saber para dónde vamos, cuál es ese propósito de vida que nosotros debemos tener. Y para eso es muy importante que miremos lo que dice en el Evangelio, cuando dice que Jesús entonces se salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaún, en un territorio, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, y dice, el pueblo que vivía en tinieblas vio una luz inmensa, y a los que vivían en sombras de muerte les amaneció la luz. Porque Jesús vino a este mundo precisamente a hacer luz de las naciones, a hacer luz de las personas, a hacer luz de los pueblos. Dios es luz. El que no anda con Dios anda en las tinieblas, anda en la oscuridad, anda en valles de muerte, así como dice acá, vivían en sombras de muerte. Como este pueblo en donde se estableció Jesús, Cafarnaún, era un pueblo, dice acá, un pueblo de paganos, un pueblo de gentiles, eso es decir, un pueblo que no conocía y que no creía en Dios. Pero cuando Jesús fue a establecerse en ese pueblo, entonces, ¿qué dice? El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz inmensa e intensa, y a los que vivían en sombras de muerte les amaneció la luz. ¿Por qué? Porque Jesús entonces empieza a proclamar la palabra, Jesús empieza entonces a enseñar, Jesús empieza a hacer buenas obras, Jesús empieza a hacer milagros, a sanar a los enfermos, a volverle la vista a los ciegos, a hacer caminar a los que estaban inválidos, empieza a sacar endemoniados a las personas que por alguna razón estaban endemoniadas. Jesús empieza a hacer todo eso y empieza entonces a hacer que la luz empieza, dice acá, que empieza a amanecer, les empieza a amanecer esa luz. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, empieza a clarear el día, ¿cierto? Y a medida que va avanzando, se va clareando más hasta el mediodía que llega la luz plena. Así es Jesús en la vida de nosotros. Cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestra vida, Él empieza a quitar muchas cosas en nuestra vida que son de oscuridad, de tinieblas, para que nosotros empecemos a ver a Dios, que es la luz del mundo, como dice en la primera carta de Juan. Dios es luz, sin mancha de tinieblas, dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 5. Dios es luz.
Por eso es que Dios entonces empieza, cuando nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra vida con su palabra, empezamos a hacer que luz, ya se nos quita toda muestra de oscuridad, toda tiniebla, y empezamos a ver, a hacer luz. Pero esa luz no es espontánea, sino que es un proceso en el que Dios va haciendo cambios y transformando nuestra vida. Y el primer paso nos lo dice la misma palabra. Dice, desde entonces comenzó Jesús a proclamar, a decir, a anunciar, arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Ese es el primer paso para darnos cuenta nosotros que necesitamos a Dios, que necesitamos cambiar y que necesitamos ser diferentes. Porque si nosotros vamos a pensar, si nosotros no nos damos cuenta que necesitamos de Dios, pues no le vamos a pedir que nos cambie, no le vamos a pedir que estamos actuando mal o que estamos haciendo mal las cosas. Necesitamos darnos cuenta, reflexionar, hacer un balance en nuestra vida si realmente estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Hay veces que todos creemos que somos buenos y que yo soy muy bueno y entonces yo no necesito cambiar. Pero para darnos cuenta realmente si nosotros necesitamos a Dios es hacer ese balance, es hacer ese examen de conciencia, decir, yo estoy de acuerdo con la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero. Por ejemplo, vivir en tinieblas es esa persona que dice que el aborto es un derecho. Eso es vivir en tiniebla, porque la vida solamente nos la da y nos la quita Dios. Entonces, apoyar el aborto es estar en la oscuridad. Por ejemplo, el adulterio, la infidelidad, odiar al hermano, criticar o juzgar al otro, pensar que solamente necesitamos las cosas materiales, que yo soy próspero, que yo tengo lo que yo tengo porque yo lo trabajo, yo lo consigo, sí, olvidándome de Dios. Todo eso es estar y andar en la oscuridad. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer ese balance en nuestra vida para darnos cuenta si realmente estamos actuando conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del mundo. Porque el mundo a nosotros nos ofrece muchas cosas. El mundo entero en este momento está en una situación bastante compleja de cambios estructurales. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que Dios es nuestro creador, que Dios es el que tiene el control. Y hemos pensado que nosotros somos los dueños absolutos del mundo. Pensemos por lo menos en nuestra Constitución colombiana, donde ya no nos permiten hablar de Dios. En la Constitución sacamos a Dios de nuestras vidas, ya nos prohíben hablar en los colegios, en las universidades, en el trabajo, en todas partes nos prohíben hablar de Dios. Es decir, que estamos sacando a Dios para dejar que sea solo el hombre, como si el hombre fuera el dueño absoluto de las cosas y de la vida, y eso no es así. Entonces, ¿cómo necesitamos nosotros esa luz que es Jesús, que llegue Jesús realmente a nuestra vida, para que así como dice la palabra de Dios, el pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa? Entonces, la luz, ¿quién es Jesús? Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y dicen, vivían en sombras de muerte. El aborto, el adulterio, las drogas, de la delincuencia, todo eso es muerte y muerte espiritual. Pero cuando nosotros le abrimos esa puerta de Jesús en nuestra vida, que lo dejamos entrar en nuestro corazón, Él empieza a ser la luz que empieza a iluminar nuestro diario caminar. Por eso entonces vamos a darle gracias a Dios y le vamos a decir que Jesús es la luz, que Jesús entonces es el que sana toda clase de enfermedades y de dolencias. Jesús es el que expulsa en nuestras vidas todo lo que haya que quiera el enemigo poner en nuestras vidas. Por eso vamos a decirle, Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque tú viniste a esta tierra a salvarnos, tú viniste a esta tierra para hacer la luz del pueblo que andaba en oscuridad. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros abramos nuestro corazón para que tú entres en él. Recién acabamos de celebrar la Navidad, que es el nacimiento tuyo, Señor, cuando tú viniste a esta tierra para salvarnos. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra ilumine, que tu palabra sea la lámpara que ilumine nuestro diario caminar, que ilumine ese camino que eres tú, Señor.
Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.